Prueba del deltoides posterior. Se le solicita al paciente que se coloque en decúbito prono con 90 grados de aducción y se le pide realizar el movimiento de extensión. También vamos a evaluar la abducción. Lo mismo, el paciente sentado se le pide realizar una, una abducción contra la resistencia y lo mismo vamos a hacer con la flexión de hombro. Esta prueba va a evaluar las tres porciones del deltoide y es una evaluación funcional. Test neurodinámico para el nervio mediano, también lo tenemos para el nervio radial y para el nervio cubital. Aquí se busca alargar el nervio y de ahí va a depender si hay presencia de dolor o si aumenta el dolor con esos movimientos. La primera prueba es para nervio mediano, la segunda para nervio cubital y la última para nervio radial. Prueba de Galen, prueba de disfunción de la articulación sacroiliaca. El paciente se colocará en decúbito supino y un miembro debe de sobresalir de la camilla mientras el otro está en una máxima flexión de cadera y rodilla. A partir de esta posición, el fisioterapeuta fija la cresta ilíaca en todo momento, provocando la hiperextensión de la cadera. Prueba de Craig. Valora el grado de anteversión femoral. El paciente en decúbito prono y la rodilla 90 grados de flexión. El fisioterapeuta deberá estar de pie perpendicular al eje de los miembros inferiores. Palpará el tocante mayor y con una mano puesta tomará al paciente induciendo la rotación interna y externa. Se extiende con cuidado la rodilla, el paciente debe de estar en decúbito supino y se le pide que relaje el cuádriceps. A continuación el terapeuta empuja la rótula contra el surco lateral y libera con rapidez. En la prueba de derrame menor, cuando existe un derrame mínimo, no es suficiente para hacer un rebote rotuliano y con la rodilla extendida, el terapeuta exprime el líquido de la bolsa suprarrotuliana. También tenemos pruebas para evaluar la laxitud ligamentosa en el plano anteroposterior con las pruebas de cajón y pruebas de Lachman. Y en el plano lateral con desviaciones en varo y valgo, así como valoraciones de la movilidad de la rótula. Prueba del deltoides posterior. Se le solicita al paciente que se coloque en decúbito prono con 90 grados de aducción y se le pide realizar el movimiento de extensión. También vamos a evaluar la abducción. Lo mismo, el paciente sentado se le pide realizar una, una abducción contra la resistencia y lo mismo vamos a hacer con la flexión de hombro. Esta prueba va a evaluar las tres porciones del deltoide y es una evaluación funcional. Test neurodinámico para el nervio mediano, también lo tenemos para el nervio radial y para el nervio cubital. Aquí se busca alargar el nervio y de ahí va a depender si hay presencia de dolor o si aumenta el dolor con esos movimientos. La primera prueba es para nervio mediano, la segunda para nervio cubital y la última para nervio radial. Prueba de Galen, prueba de disfunción de la articulación sacroiliaca. El paciente se colocará en decúbito supino y un miembro debe de sobresalir de la camilla mientras el otro está en una máxima flexión de cadera y rodilla. A partir de esta posición, el fisioterapeuta fija la cresta ilíaca en todo momento, provocando la hiperextensión de la cadera. Prueba de Craig. Valora el grado de anteversión femoral.
el paciente en decúbito prono y la rodilla 90 grados de flexión. El fisioterapeuta deberá estar de pie perpendicular al eje de los miembros inferiores, palpará el tocante mayor y con una mano puesta tomará al paciente induciendo la rotación interna y externa. Se extiende con cuidado la rodilla, el paciente debe de estar en decúbito supino y se le pide que relaje el cuádriceps. A continuación el terapeuta empuja la rótula contra el surco lateral y libera con rapidez. En la prueba de derrame menor, cuando existe un derrame mínimo, no es suficiente para hacer un rebote rotuliano y con la rodilla extendida, el terapeuta exprime el líquido de la bolsa suprarrotuliana. También tenemos pruebas para evaluar la laxitud ligamentosa en el plano anteroposterior con las pruebas de cajón y pruebas de Lachman, y en el plano lateral con desviaciones en varo y valgo, así como valoraciones de la movilidad de la rótula. Evaluación de la estabilidad en valgo del codo. McCarthy evalúa el pensamiento femoroacetabular anterior o un desgarro del redote acetabular. Paciente de cúbito supino y las piernas contralateral en flexión. Se realiza una flexión, abducción y rotación externa de la cadera, seguido de una flexión, abducción y rotación interna y extensión. Es positivo si reproduce un chasquido o ruido articular. Milking Test. Colocando el codo en hiperextensión y provocando una fuerza en valgo al tiempo que se agarra el primer dedo del paciente flexionado con el codo. Prueba de cajón anterior evalúa la inestabilidad anterior del hombro. El paciente en decúbito supino y el examinador estabiliza la escápula colocando un hombro en una posición cómoda de abducción de 80 a 120 grados y luego desplaza la cabeza del húmero hacia adelante. La prueba es positiva si hay un desplazamiento excesivo o algún chasquido. Prueba del pulcro. El objetivo es reducir o incrementar la sensación de inestabilidad anterior del hombro. El paciente estará en decúbito supino con el hombro en aducción. Cajón posterolateral. Paciente de decúbito supino con el codo en flexión y el antebrazo en supinación. El examinador aplica una fuerza superior e inferior. Signos de Steinman 1. El paciente está en decúbito supino con flexión de 90 grados en cadera y rodilla. El terapeuta induce rotaciones internas y externas máximas. El signo es positivo si existe dolor en la estructura o en cuestión. Signos de Steinman 2. El paciente estará en la misma posición. En este caso, la rotación interna externa de la tibia irá acompañada de flexoextensión de esta. El signo será positivo si existe un desplazamiento en sentido posterior de dolor con flexión y en sentido anterior con la extensión. Signo de Cabot. Valorar la integridad del menisco externo. Se realiza en decúbito supino, la cadera en abducción y la rodilla en flexión de manera que la rodilla se provoque una rotación externa y al reposar el pie sobre la rodilla opuesta. El terapeuta coloca su pulgar sobre la interlínea articular. El signo es positivo si aparece un dolor agudo o incapacidad de completar el movimiento. Test de Apley.
El paciente en decúbito prono con la rodilla a 90 grados de flexión se ejecuta una presión descendente sobre la pierna con el fin de comprimir los meniscos y se realizará la rotación en ambos sentidos, manteniendo esa presión descendente. La prueba será positiva si existe dolor o un chasquido audible con el comportamiento lateral al hacer una rotación interna. Prueba de Tesaili. Paciente en bipedestación con la rodilla a 20 grados. La prueba se realiza a 3 rotaciones internas, externas de la tibia con un apoyo monopodal sobre la pierna que se quiere explorar. La prueba es positiva si aparece dolor en la intermedia del menisco o ya sea un chasquido. Palpación en la ATM. Primero vamos a palpar el músculo temporal, luego vamos a palpar el mismo músculo, pero en las fibras de la zona que poseen una dirección oblicua de la cara y externa del cráneo. Posteriormente palparemos la región posterior. Esta se palpa por encima y por detrás de la oreja. Estas fibras presentan sobre todo una dirección horizontal. Todas estas pruebas se realizan en búsqueda de dolor. También vamos a palpar el tendón temporal, siempre y cuando la difusión del dolor lo permitan. Se palpa con un dedo intraoral sobre el borde anterior de la rama mandibular y el otro dedo en la misma posición por fuera de la boca. El dedo colocado sobre la boca se desplaza hacia arriba, siguiendo el borde anterior de la rama mandibular. Signo de Sonnén. El objetivo es valorar la existencia de condromalacia rotuliana. La posición del paciente es de cúbito supino con las rodillas extendidas. El examinador va a ejercer tracción sobre la rótula en sentido caudal. En el signo de cepillo, el objetivo es evidenciar un daño en el cartílago rotuliano. El examinador va a deslizar la rótula en sentido lateral o craniocaudal. El hallazgo es positivo si hay dolor o un bache en el movimiento. Prueba de cajón anterior del astrágalo. Con el pie en posición neutra y la rodilla en extensión o flexión de 90 grados, se ejerce una tracción con una mano desde la parte posterior del calcáneo en sentido posterior. La percepción que el recorrido realiza por el tobillo enfermo es mayor, sugiere la existencia de laxitud articular o lesión capsular. Prueba de Klunk. Esa maniobra explora la sindesmosis con la rodilla flexionada a 90 grados y la tibia se fija en un tercio distal. La aparición de dolor en la sindesmosis sugiere lesión de esta. Prueba de desplazamiento de pivote. Objetivo: evidenciar una insuficiencia del ligamento cruzado anterior. Posición del paciente en decúbito supino. La mano del examinador caudal imprime una rotación interna forzada a la pierna desde el pie, a tiempo que la mano libre induce una flexión pasiva y lenta en sentido valgicinante. El hallazgo positivo es en torno a los 25 a 30 grados de flexión. Tras apreciar una resistencia, acontece un súbito resalte que externa y se manifiesta como un salto de platillo tibial. Aquí valoraremos las lesiones tendinosas. Comenzamos con la prueba de arco doloroso. Consiste en la abducción activa del brazo si existe compromiso subacromial. El dolor
aparece alrededor de los 60-90 de abducción y desaparece al superar los 120. Valorar no solo la amplitud de movimiento, sino también la calidad y existencia de posibles compensaciones. Seguimos con la prueba de NIR. El observador hace una elevación en flexión del húmero en rotación interna. La aparición de dolor indica pinzamiento o conflicto del manguito rotador. En la prueba de Yoakum, el paciente coloca la mano del lado explorado sobre el hombro contralateral y eleva activamente el codo contra la resistencia del explorador sin elevar el hombro. Provoca dolor. Cuando existe conflicto antero-interno. La prueba del brazo caído sugiere un desgarro completo del manguito rotador. Se pide al paciente que haga descender el brazo desde una elevación máxima a 90 de abducción. Los pacientes con desgarros completos del manguito con frecuencia no pueden efectuar este ejercicio y son incapaces de descender suavemente el brazo a un lado. Por el contrario, el brazo cae incluso tras varios intentos. Prueba del infraespinoso. Se busca debilidad ante una rotación externa contra resistencia, con los codos al lado. Se compara la asimetría de fuerza en los brazos, tomando como resultado positivo la aparición del dolor. Prueba de Patte. El paciente eleva brazo en abducción de 90 grados con el codo en flexión de 90 grados e intenta hacer una rotación externa contra la resistencia del explorador. Esta maniobra ha demostrado ser eficaz para el diagnóstico de tendinitis del infraespinoso. Prueba de Gerber. Mediante la rotación interna contra resistencia, se examina el subescapular. Se coloca la mano del paciente en la espalda y se pide que la aleje del cuerpo contra la resistencia. Maniobra de Yergason. Con el codo en flexión de 80 grados pegado al tronco y hombro bloqueado. El terapeuta resiste la supinación del antebrazo contra resistencia, el dolor en la región de la corredera bipital nos hace pensar en afectación del tendón. Signo de Napoleón. Evalúa la capacidad para mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo en posición anterior al plano de la escápula, una diferencia entre el hombro sano y el lesionado durante esta prueba puede indicar debilidad o rotura del subescapular. Prueba activa para epicondilitis. Persigue poner de manifiesto la lesión de los tendones epicondíleos con el antebrazo en pronación y apoyado el examinador. Fija con una mano el codo y con la otra resiste la flexión dorsal de la muñeca sobre el tercer metacarpiano para valorar el segundo radial o sobre la falange proximal. Del tercer dedo valora el extensor común de los dedos. La aparición de dolor en las distintas maniobras pone de manifiesto la tendinopatía de cada uno de los músculos. Prueba de Finkelstein. Evidencia la presencia de una afectación de los tendones, del abductor largo y extensor corto del pulgar anconel. Pulgar alojado dentro del puño cerrado. El fisioterapeuta fija el antebrazo y desvía la muñeca del paciente hacia cubital. La aparición de dolor sobre la estiloides radial indica hallazgo positivo. Y para terminar, a la prueba de Thompson, evidencia la rotura completa del antendón de Aquiles. El paciente se sitúa en decúbito prono, con los pies fuera de la camilla y el examinador toma la zona media de la pierna, comprimiendo en dirección encefálica. El hallazgo positivo consistiría en una ausencia de flexión plantar, que sería normal